Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a esperar que se conecten mis compañeras e iniciamos. Ya teníamos rato que no teníamos live, así que vayámonos conectando. Y quiero compartir el live, déjenme ver. Bienvenidos, bienvenidos. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Sí se escucha bien? ¿Se ven bien? Estamos compartiendo los enlaces. Bien. Buenas noches, ¿cómo están, compañeros maestros? Estamos por iniciar este live muy importante para nosotros debido a todo lo que está pasando últimamente con el magisterio. Creo que más que nunca debemos de unirnos y de estar unidos, porque no podemos dejar que estas situaciones como la que está pasando ahorita el profesor Esteban, que ahorita está muy actual, pero es algo que se ha venido manejando desde hace años. Estamos esperando que se conecte el equipo de OPEP para poder iniciar. Hoy vamos a tener una reunión con el abogado Armando Vanegas. Él se dedica también a defender a los profesores y nos va a ayudar a tener mucha más claridad sobre estos eventos. Ay, aquí lo tenía. Un segundito. Buenas noches, Angélica. Buenas noches a todos los que se están conectando. El amor de tu vida. Buenas noches. Saludos a todos. Magali, compartan este live. La verdad es que va a ser importante para todos poder escuchar de primera mano esta información que tenemos. También denle ahí like, corazoncitos para que esto suba y lleguen a más gente. Entonces también sus comentarios son importantes, profesores. ¿Qué saben ustedes? ¿Cómo se sienten con esto
que está sucediendo. Buenas noches, Regi. ¿Qué anécdotas ustedes conocen? Es importante que nos hagamos escuchar. Entonces todas sus opiniones son válidas y estamos aquí para compartirlas. Aquí está. Ya. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, abogado. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, muy bien, aquí estamos, mira, en la cita del día de hoy. Lo hemos visto ya en varios lives, con otros creadores de contenido, con el direct. Creo que ahorita esta situación dio un vuelco tremendo a la sociedad magisterial. Sí, así es, ha habido una situación un poco compleja y pues complicada para la profesión docente, pero como lo comentaba la vez pasada, esto tal vez se hace más del conocimiento de la gente por las redes sociales, porque antes no se tenía esa posibilidad, ¿no? Sí, justo ahorita con las redes sociales pues sí podemos estar un poquito más al tanto de lo que sucede, pero como les comentaba, esto no es algo de ahorita ni de ayer ni nada, es algo que viene doliendo con el magisterio ya de hace muchos años, y que con las redes sociales pues ha explotado esta situación, ¿no? Entonces es importante nosotros como gremio que podamos estar al pendiente y atentos ante estas situaciones y sobre todo cómo actuar, porque los protocolos pues lo cambian a cada rato, y todo lo que es el interés superior del niño pues también es algo que a nosotros nos preocupa demasiado. Le presento, abogado, el equipo de OPEP. Está la maestra Caro Andrade, está la maestra Paulis, pues Paulis de cariño, pero es Paula, y hay otros compañeros que no están el día de hoy, pero que también forman parte del equipo de OPEP. Nosotros somos una organización de profesores de educación básica que lo que hemos estado ya casi 2 años activos y nos gusta luchar por la dignificación docente, ¿no? Entonces nosotros empezamos justo con las luchas salariales por ahí, nos conocimos, coincidimos y hemos querido crecer en este aspecto, pero ahorita que les doy la palabra a cada uno de ellos y para que podamos iniciar. También a ustedes, profes, les presento, también está el licenciado en psicólogo clínico y tanatólogo Leonardo Cárdenas. Él también nos va a ayudar ahí a coacharnos sobre estas situaciones que enfrentamos los docentes cada día, estos estrés que vivimos y esta ansiedad que nos genera todo lo que es implicado a nuestra labor docente. Entonces, primeramente, Caro, buenas noches, bienvenida, adelante. Hola, buenas noches a todos. Es un gusto volver a regresar a esta plataforma. Si bien antes teníamos nuestro TikTok, nuestra catarsis cada jueves, bueno, pues ahora ya lo llevamos en otra secuencia para aquellos compañeros que están con nosotros en OPEP. Saben que llevamos una reunión más petit, un poquito los viernes, ahí junto con Renovación Educativa. Ahí tenemos nuestras reuniones, pero bueno, siempre es agradable regresar también hacia esta plataforma que nos ha dado tanto. Entonces, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Armando, muchas gracias, Leo, por acompañarnos esta noche. Y bueno, pues ojalá y todos aprendamos y nos llevemos mucho de esto, que sea positivo, favorable. Y bueno, muchos maestros estaban diciendo que estaban esperándola, entonces ojalá y podamos cubrir sus expectativas en tan solo un poquito de tiempo, porque sí, es muy poco el tiempo, pero son muchas las necesidades y situaciones que tenemos. Entonces, muchísimas gracias, siéntanse como en casa y bueno, pues aquí estamos. Gracias, bienvenidos a todos. Gracias,
maestra Paulis. Hola, ¿qué tal? Pues nada, pues vamos a retomar nuevamente estos lives que yo creo que siempre han sido productivos y benéficos para todos. Entonces, pues yo espero y auguro una sesión muy productiva, con muchos aprendizajes, pero sobre todo con muchos puntos muy importantes para protegernos, para tener siempre en cuenta en cualquier situación que se nos presente. Muchas gracias y pues vamos a empezar. Bueno, pues le damos la bienvenida al abogado Armando Vanegas. No sé si te quieras presentar, Armando, y ya después iniciamos bien con el programa que teníamos planeado. Bienvenido. Gracias a todos. Me presento. No me gustan las presentaciones, debo de decirles que la verdad vale más el contenido que uno pueda aportar que lo que uno pueda hablar de sí mismo. La verdad es que el egocentrismo, todos lo tenemos un poco, pero pues bueno, lo voy a hacer por una citación de protocolo porque creo que es importante y solamente para que sepan el contexto. Y te lo digo porque, bueno, en muchas ocasiones en el contenido que hago, sí me dicen, ¿y usted qué, no? ¿Y usted qué hace aquí? ¿Qué usted qué hace allá? Bueno, brevemente, pues yo estuve trabajando para el sistema educativo alrededor de 23 años, 22 años. Compartí las partes administrativas, las partes de un área operativa, lo que sería un plantel, en un área pues que, híjole, es complicada, lo que es servicios educativos complementarios, lo que es en una secundaria en la Ciudad de México, lo que viene siendo orientación y trabajo social, así como que todo junto. Esa es la parte de la experiencia que tengo con el magisterio. En algunas veces me cubría grupos. Y bueno, ya en la parte profesional, lo que es mi carrera, pues soy maestro en Derecho, tengo una situación de especialidad en penal constitucional, algunos trabajos de carácter entre la Corte Interamericana, colaboro con una red de apoyo a derechos humanos, y bueno, cosas más, cosas menos que he hecho, pero el contexto sería decir por qué estoy en esto de la situación del magisterio, porque lo conozco. Y pues la profesión me facilita mucho de lo que puedo hacer. Eso es de manera general. Bueno, no sé, profesora, dígame si quiere que entremos en materia del tema. Usted nos va marcando las pautas, díganos cómo quiere que lo abordemos y con todo gusto. No la escuchamos, profesora. Yo siempre con mi micrófono apagado. Sí, vamos a iniciar para ya darle a lo que nos apremia a esta situación del profesor Esteban. Entonces, como el profesor Esteban, hay varios casos que nos han también llegado, pero sí quisiéramos saber legalmente... Maestra Gaby. Dime, Caro, ¿me escucho o no me escucho? Muy cortada, pero sí. Falta que se presente el psicólogo Leo. También, sí, vamos a darle pauta. Bienvenido también al psicólogo clínico tanatólogo Leonardo Cárdenas. Bienvenido, Leo. Hola, mucho gusto. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien, perfecto. Muy bien, pues bueno, me presento, soy Leonardo Cárdenas, Leo Cargo, tu psicólogo. También tengo experiencia dentro del área. Fui encargado del área de tutorías y consulta a nivel universitario. Trabajé en la Universidad Politécnica de Tecámac. Entonces, pues yo era el encargado de desarrollar todo el programa justo en la universidad para gestionar ese tipo de situaciones dentro de la universidad. Y pues bueno, tengo una experiencia de 20 años ya en el área clínica. También soy tanatólogo, soy perito. De hecho, también ahí tuve el gusto de conocer a Armando y hemos estado en varios casos justamente de situaciones que son pues bastante cuestionables respecto a lo que luego va gestionando el sistema, ¿cómo se llama? Legal. Y pues bueno, estamos aquí para poder apoyar y ayudar a todos los que lo necesiten. Con gusto estamos aquí. Gracias por la invitación.
Gracias a los dos que se pudieron conectar con nosotros. Y pues bueno, vamos a empezar con el caso que nos apremia, el profesor Esteban. Hay muchas versiones sobre lo que aconteció, lo que pasó, pero lo que sí es indignante que un profesor pues tenga una sentencia de cárcel. No sabemos, o al menos no lo sé, si era o eso ameritaba que el profesor fuera a la cárcel. Al final sí se le atendió, se atendió al niño, llegó a la clínica, lamentablemente fue una tragedia lo que le pasó al menor, pero que un profesor quede sentenciado a cárcel y aparte de eso tenga que dar una condonación o una multa, por llamarlo así, pues sí creo que no es lo correcto, porque al fin es un profesor y los que sí deberían de estar en la cárcel no lo están. O sea, no están, y que un profesor que ha dedicado su vida, su dedicación a las aulas tenga que tener una situación así, no se me hace justo. Pero ahí, Armando, ¿qué nos puedes decir tú al respecto? Mira, voy a platicar con ustedes en el sentido práctico y de la realidad, tanto de la profesión como son las responsabilidades de carácter penal, porque en este caso, pues el tema lo amerita. Tal vez algunas cuestiones que aborde no vayan a ser tanto del agrado, pero el análisis jurídico que tengo que hacer es algo necesario, obligado y de carácter profesional. De entrada les debo decir que, antes que nada, en lo que es la situación del magisterio hay un desconocimiento muy generalizado de lo que es la normatividad en muchos aspectos. Desde la normatividad básica, en el sentido de lo que mi guía dentro del plantel me ordena, porque recordemos que en las escuelas, muchas escuelas habitúan tener algún reglamento de carácter interno, inclusive en las áreas, por ejemplo, de secundaria, en las áreas de cómputo, hay el famoso reglamento de no comer, de no tener líquidos, y desde ahí vamos partiendo de lo que hay una situación en cada plantel. Y si nos vamos más hacia el punto generalizado, ya estatal o federalizado, que es la práctica en la que hacemos la labor docente, pues vamos a encontrar que todo tiene un marco regulatorio, tal vez no muy apto, porque tiene deficiencias. Toda ley va a tener una laguna, toda ley va a tener una deficiencia, pero sí es bien sabido que lo que hay, pues bueno, funciona. Aquí quiero yo resaltar que de entrada, cada ciclo escolar, a los docentes les hacen pues la invitación de conocer la normatividad. A veces no es lo más adecuado como lo plantean los directivos, porque el hecho de mandarte los PDF en tu correo electrónico, y que son como 60, 70 o las leyes sean aplicables para el caso en concreto de cada plantel, pues no es una forma de abordar y de conocer la normatividad. Si bien es cierto, el docente tiene que leer por su propia cuenta ciertos aspectos generales, la verdad es que pues a veces ni como abogados leemos todos los códigos y tampoco leemos todas las leyes, porque es imposible, ¿no? Leemos conforme a lo que vamos necesitando, por ejemplo, en la profesión de los que ejercemos el derecho. Ahora, en la cuestión de docentes, pues es un poco más complejo, porque pues no hay una guía para entender el carácter en el sentido jurídico. Y esto, fíjense que es bien interesante, como se los voy a plantear. Muchos profesores hablan de esto, de que pues yo conozco la Ley General de Educación, la Ley Estatal de Educación, mi reglamento estatal o federal de las condiciones de trabajo, la ley para los trabajadores al servicio del Estado o la estatal para los trabajadores de gobierno, y muchos nos vamos abocando a esto que conocemos. De manera general, memorizamos 1 o 2 artículos, que es a veces el que nos interesa, pero no vamos más allá. Y con justa razón, porque no hay tiempo, porque no es el perfil de la materia, el del docente, el de saberse estrictamente un código o una ley, pero sí saber aspectos importantes. Y yo creo que estos ejercicios que hacen grupos como usted, algunos otros creadores de contenido, que inclusive lo hacemos
con esta situación de ser empáticos y solidarios con el profesor, porque la profesión docente a diario pues se ve inmersa en muchas situaciones. Y perdón que lo diga de esa manera, pero un profesor, y no quiero ser alarmista, pero un profesor cotidianamente al recibir un alumno en su plantel, en su salón, pues es tienen como este pie imaginario dentro de una prisión. ¿Por qué? Porque hay algo que a muchas personas en el contenido que he realizado les ha costado mucho trabajo entender, y principalmente a docentes, de esos conceptos que les voy a abordar. En primera, cuando tú eres profesor, no te lo dice la Ley General de Educación o la Ley Estatal de Educación, pero tú eres garante de un deber jurídico de alguien que está a tu cargo. Así como cuando eres padre de familia, eres garante de la seguridad, la integridad, la vida de tus hijos, el docente es garante de esa integridad del alumno cuando está bajo su custodia. Y ahorita vamos a abordar esa serie de temas que a muchos profesores les incomoda y les molesta, pero no debería de incomodarles, y más bien deberían de poner un poco más de atención para poder entender la responsabilidad que tienen en sus manos. Mira, el deber de garante te obliga a dos cuestiones básicas. Una es el deber jurídico de cuidado, y la otra es evitar un daño a ese bien jurídico que se le conoce en el derecho penal como bien jurídico tutelado. ¿Qué es un bien jurídico tutelado? La vida, la integridad física, la integridad sexual, todo ese tipo de situaciones que regula un código penal es un bien jurídico. Todo es un bien jurídico que se cuida. Ahora, ¿por qué abordo esto de estos tres que he mencionado? Porque son los que más se adecuan a la profesión docente. Cuando tú recibes un alumno en tu plantel y pasa esa barrera de la entrada, yo te puedo decir que recibes la custodia de un menor. Y esto no es una invención, ¿eh? Eso es la custodia se traslada. ¿Cómo la trasladas? De facto. ¿De qué es de facto? Profesor, ahí le dejo a mi hijo, nos vemos a la hora de la salida. Es en ese sentido de la obligación de padre de llevar a su hijo a la escuela, y del docente como funcionario público, como servidor público, el de recibirlo y proporcionar los servicios educativos con obviamente lo previo que debió de haber cumplido el alumno para poder estar integrado a ese plantel, llámese admisión, llámese inscripción y cumplir con los documentos necesarios. Bueno, aquí en esta custodia que se traslada, a muchos docentes les ha costado trabajo entender. Dice, es que yo no soy niñera. Es que yo no soy niñero de nadie. No es que lo veas desde esa perspectiva. La idea es que tú, en la Ley General de Educación, inclusive el artículo 73, me parece, habla de la custodia, que establece que a menores de 18 años, pues el docente que tenga a su cargo a un menor, a un incapaz, o que no pueda comprender ciertos hechos, está bajo su custodia. Y es ahí donde nace esta situación de la custodia que se traslada. Es un deber de cuidado, obviamente. Muchos me dicen, sí, pero los papás ni los cuidan. Pues sí, a ti que no te preocupe lo que haga el papá. A ti preocúpate lo que hagas tú en tu profesión, en tu aula, en tu plantel, porque desafortunadamente a ti sí te va a ir mal si tú no haces algo propio para cuidar esa integridad. Y entonces se viene y también se habla de estos protocolos que se tienen en la Secretaría de Educación Pública, que voy a ser muy preciso y claro, Esos protocolos son, inclusive a veces, te dan indicaciones en contrario. Porque, por ejemplo, yo he conocido asuntos por ejemplo, de prefectos a nivel secundaria, en donde si intervino, malo. Si no intervino, peor tantito. Y cuando tú vas, y conozco un caso, porque además lo represento, de una prefecta que ahorita, pues, intervino de una forma en la que se tiene ya documentado por testigos y todo lo que se ha desahogado, que la prefecta intervino de buena fe a una petición expresa de un alumno. ¿Y qué te dice el 73 de educación? Pues que eres obligado a la custodia y que eres obligado al deber de cuidado de ese alumno. Entonces, partiendo de esa entrada, le dicen a la profesora, sí, pero usted no debía de haber hecho eso. Ok, perfecto. Entonces, la separan del plantel, la mandan a otro lado y bueno. Vamos al caso del profesor Esteban.
que si bien es cierto, se conoce poco, hay muchas versiones, muchas encontradas, otras que no, pero hay muchos aspectos que sí debemos de tomar en cuenta para hacer un análisis de todo lo que ha fallado, y considero que ha fallado. Te digo, no opino sobre la carpeta de investigación y sobre el juicio como tal. Opino de las generalidades respecto a lo que conocemos los que estamos inmersos en estos proyectos educativos y el apoyo que se le da a los docentes. ¿Por qué hay fallas? Hay fallas gravísimas. Y de entrada fue que a un profesor se le está responsabilizando de una situación penal. No sabemos si sí intervino a tiempo, si no intervino a tiempo. Eso solamente lo conocen sus abogados y lo conoce el Ministerio Público y lo conoce la Secretaría de Educación Pública y principalmente lo sabe él. Pero cuando tenemos esta situación, ¿a qué nos apegamos? Bueno, él manifiestan que interviene, tardía o prontamente, no lo sabemos, pero interviene y le da, echan a andar para los que, bueno, no sé si todos estén conectados aquí de la Ciudad de México y de algunas entidades en donde se aplica el seguro escolar. El seguro escolar, porque por ejemplo en Michoacán no hay seguro escolar, pero en el seguro escolar es esa situación que tiene el gobierno contratado con una aseguradora en donde una escuela pública puede hacer acceso a este servicio cuando hay un accidente, alguna situación, para que el niño sea atendido. Bueno, de entrada tenemos en cuenta que para poder asignar un seguro debió de haber habido una licitación pública. Si fue directa, pues bueno, es una cuestión para carácter gubernamental. Pero sobre todo la aseguradora tiene la obligación de tener una red de hospitales que van desde lo más básico hasta lo más, se debe de entender que debe ser hasta lo más complejo. Entre lo más básico es poner curitas, poner benditas o banditas, como se le conoce, y bueno, lo más complicado. Y te digo, y en ese aspecto sí te digo, porque yo conozco que en algún momento yo activé muchos seguros escolares, porque también hay esa cuestión por parte del docente, hay una reticencia de hacerse responsable de activar un seguro escolar. Dice, no, pues yo ya me voy, ya se fue mi horario, me espera mi hijo. Y muchas de las ocasiones a veces se le termina haciendo ese trabajo al docente. Sí hay docentes pues que no ponen el rigor debido a situaciones como estas. O que te vienen y te avisan como servicios escolares o al director, oiga, es que hace 2 días se me cayó un niño y no ha venido. ¿Cómo es eso, no? O sea, imagínate ese grado. Bueno, pero retomando el tema de los seguros escolares, aquí observamos que versiones que manifiesta inclusive el padre del menor, que obviamente le mandamos un fuerte abrazo y nos sensibilizamos con su dolor y somos empáticos con una pérdida de mi hijo. Yo creo que es algo terrible esto, pero manifiestan que el niño fue atendido y que el niño fue dado de alta y que tiempo después le pasa pues esa trágica situación. Entonces, aquí la responsabilidad no solo se limita al profesor, porque todo parece indicar que la clínica no está siendo responsabilizada. Pero deja de la clínica, ya ni siquiera hablemos de lo clínico, hablemos del médico. ¿Alguien ha escuchado de algún médico? ¿Alguien ha dicho el médico que atendió? No, todo ha sido responsabilidad del docente por su poca o falta de actuación y situaciones de este tipo. Pero entonces, bueno, siendo concretos con el tema, aquí al profesor se le responsabiliza por algo que está regulado en el artículo 157 del Código Penal de Baja California, que es omisión de auxilio. Y así sale la sentencia y el día de mañana estaremos conociendo el resultado de la individualización de la pena. Este artículo señala que quien omita prestar auxilio o que no le presta debidamente a una persona, a un menor incapaz o esta situación que ahí el código establece, pues señala que tendrá una pena de prisión de 6 meses a 2 años. Y entonces esto nos indica que el Código Penal para el estado de Baja California establece una serie de ¿cómo se llama?, de indicaciones para poder tener a una persona privada de la libertad o no. En el caso, yo considero, porque obviamente en el ámbito penal, que te puedo explicar esto, es de 6 meses a 2 años, son 2 años 6 meses la máxima, la media aritmética es 1 año 3 meses, y bueno, afortunadamente el profesor, porque yo creo que así va a ser, le otorgarán, ya que bueno, ya es responsable, penalmente responsable, lo determina un juez.
solamente falta saber por cuánto tiempo según compurgaría una pena. Y en este caso será entre 1 año, 3 meses, más o menos, pero sobre todo, él va a tener la oportunidad de poder tener esto en libertad, porque a la par, en condenas tan básicas, tienen una situación que se llama sustitutivos de la pena, ¿no? Un beneficio, como se le conoce muy coloquialmente. Entonces, en ese caso, pues el profesor no necesariamente tendrá que estar privado de la libertad, pero sí quiero hacer énfasis en esto. Al profesor Esteban todavía le falta un camino por recorrer, todavía puede tener una situación de lo que se le conoce como apelar la sentencia y que sea un tribunal el que le corrija o que le pueda subsanar algunas situaciones al juez que sentencia. Sí, puede pasar. Y si no le favorece tampoco, pues todavía tiene una última oportunidad que se le conoce amparo directo. Esto es un camino que todavía, pues más o menos pensando en cómo está la justicia a nivel nacional, estaremos pensando que tal vez tengamos noticias después de la sentencia del día de mañana, bueno, más bien de lo que es la individualización de la pena. Tendrá alrededor de 1 año para que sepamos el resultado en concreto, si sí realmente fue responsable o no. O sea, él todavía tiene estrategias legales y todavía tiene cómo combatir esto, porque esto no se acaba, ahora sí, como dicen por ahí los clásicos, ¿no? No se acaba hasta que se acaba, ¿no? Pero bueno, esto es importante que lo sepamos porque ahora viene la otra parte, ¿no? O sea, ya estamos en la parte de la pena, la parte en que sabemos que a lo mejor el profesor pues no necesariamente tenga que estar privado de la libertad, pero sí dijiste algo muy, muy cierto. Aparte va aparejada una multa, y la multa va aproximadamente hasta 100 días. Eso quiere decir que no necesariamente deben ser 100 días, pero pueden ser 50, 60, 70 días de multa. Ahora, ojo, hay otro punto que no se está diciendo, pero en la individualización de la pena viene lo que son la reparación del daño. Y puede que mañana mismo haya una reparación del daño y una multa, porque recordemos que una persona que pierde, pues, pierde la vida, pues, tiene que ser reparada bajo los estándares de reparación integral. Y esto va a implicar todo, lo que implique gastos funerarios, lo que hayan tenido que invertir, respecto a su propia salud antes de que pasara el deceso trágico, y muchas otras cosas que tendrán que reparar, porque una ley federal del trabajo te establece cuándo tiene que pagarse la vida de una persona, en cuánto se paga. Perdón que lo diga de esa forma, pero pues si es que reparas el daño es que pagas, ¿no? Entonces, esto todavía no termina aquí, porque pues, muchos pensarán, bueno, pues ya nada más la multa y ya. No. Psicólogo para los papás, porque obviamente esto entra de todo lo que el Ministerio Público se encarga de recopilar. O sea, el tema es más delicado en cuestiones monetarias que en la situación de la misma pena que se establece en el código. Entonces, aquí en esta parte sí es importante que sepan que una persona cuando está inmersa en eso son muchas cuantificaciones que se hacen. De entrada, yo te puedo asegurar que si los padres vivían juntos, te van a pedir el daño psicológico, y en este caso ahorita nos va a poder apoyar Leo, que es su materia, y no me va a dejar mentir. Terapia psicológica para el papá, para la mamá, cuántas terapias, a cuánto se cuantifican y cuánto sale en total. Si tiene un hermano mayor, una hermana menor, también los meten en este boleto, de cuántas terapias tienen que dársela a la familia. Como gastos funerarios, y te digo, los gastos que tengan, y los gastos, además, te voy a decir algo. Si contrataron una asesoría jurídica particular, pues también cuéntale, ¿no? Lo que le gastaron en la asesoría. Habrá despachos que trabajan pro bono, hay asesoría pública que no necesariamente tienen que cobrar porque la proporciona el Estado, pero sí es una importante situación que debe de ser una sumatoria, que además ese es el problema principal que va a enfrentar el profesor Esteban. Ahora, saliéndonos del ámbito penal, y creo que con esto podría yo más o menos enfilarme a terminar esta parte de este análisis en esta sección de jurídica. ¿Qué va a pasar con la Secretaría de Educación Pública Estatal? Tengo entendido que el profesor es de una escuela estatal, por eso es que aplicó inclusive el Código Penal Estatal. ¿Qué va a pasar cuando el profesor, si por algún motivo le falla todo, sea penalmente responsable, no le sirva la apelación, no le sirva el amparo directo, inclusive digan sí es responsable? Pues ahora viene el otro trajín, el tribunal que deberá de conocer, porque según la ley, si tenemos una condena, tiene que proceder lo que es el cese.
porque entonces estaría penalmente responsable de no estar haciendo correctamente sus funciones de encargo como docente, y tendrán que pedir el cese, que a lo mejor no es inmediato, pero que podrá también llevarlo en un periodo de juicio entre 1 o 3 años, o posiblemente más o posiblemente menos, porque depende la carga de trabajo de también las zonas del país. Pero fíjense qué tan importante es que entonces, regresamos al punto de inicio, qué tan importante es que como docente tengas elementos prácticos y básicos para poder ejercer tu profesión, pero sobre todo algo bien importante, cambiarte la mentalidad. Yo no dudo que muchos profesores sean comprometidos con lo que hacen y que esto que hacen lo hacen con esa calidad que el encargo lo encomienda, ¿no? Porque eso es lo que te dicen las leyes y es lo que te dicen en tu protesta de cargo cuando firmas tu formatito de que estás contratado. Pero aquí la situación es, el docente sí debe de tener esta apertura a decir, yo no soy niñera, no lo veas así. Mejor di, ¿qué voy a hacer para que ya tengo aquí una situación de cuidado y que debo de tener? Porque yo escogí además esta profesión, a lo mejor consciente o no, como muchos chavos que entran desde la normal y dicen, pues es que yo quería ser maestro, pero ya después de 5 años ya ahora bien entiendo que debí de haber sido diseñador gráfico, ¿no? Muy válido también el decir que puedes cambiar de profesión, pero aquí voy en esto. Muchos profesores les da flojera tener una bitácora y te repelan, o sea, a mí me lo dicen en los comentarios. ¿Y yo por qué no tengo tiempo de atender tantos alumnos? Si yo no tengo tiempo de dedicarles 10 minutos a un problema, esos 10 minutos que no tienes en el problema te pueden evitar todo el listado de cosas que te dije que puedes responsabilizarte. Desde tener una situación de un juicio que te dure 2 años o 3, como el del profesor Esteban, o como puedes tener una situación complicada de reparaciones del daño que te van a escapar de la bolsa por 10 minutos que no le inviertes a tiempo. Ahora, muchos hablamos de bitácoras. ¿Cuál es la flojera de no hacer una bitácora en algo importante? La bitácora se tiene. En la bitácora no vas a poner que Pedrito se paró a tomar agua y no te hizo caso. En la bitácora no vas a poner que Juanita estuvo peinándose en las trenzas con su compañerita porque se despeinó. No vas a poner eso. Tú vas a poner una bitácora si al niño que ves, que es de tu alumno, lo ves raro desde el momento que llega. Porque no, en muchas escuelas públicas no hay un filtro, como en muchas particulares. Y no por eso estoy idolatrando la situación particular, nunca he como que congeniado con muchas cosas que manejan, pero te voy a decir algo, cuando llega el alumno entra por la puerta principal, sube a tu salón y se mete a tu salón. Otra cosa, y te voy a decir algo, si tú detectas que tu alumno llega enfermo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Agárrate entre lo que tus alumnos se sienten y el niño viene en un color pálido que no acostumbro ver. Porque tú no sabes si el niño se cayó antes de llegar a la escuela, si fue acompañado solo, si se tropezó y se pegó en la cabeza y no te está diciendo que se pegó porque él cree que es algo que debió de haberle pasado. Y si tú no haces ese tipo de cuestiones y anotaciones, puedes tener un problema porque deberías de observarlo y decir, este niño ya lleva 1 hora y como que no reacciona. Señora, tengo una situación. No se permite la comunicación directa con los papás, pero vamos a hablar de lo que dijimos hace rato, deber de garante, cuidar, proteger, prevenir alguna situación que pueda darse a esta situación. En concreto, lo que te puedo decir es que en la bitácora vas a poner ese tipo de cuestiones y obviamente si se pelearon, si se aventaron, si se picaron con el lápiz en la cabeza o en el ojo, por accidente le cayó el pegamento la silicona líquida, porque a veces pasa, cosas que pasan entre niños, lo debes de anotar, porque esto puede hacer la diferencia en que el día de mañana te digan, usted ni siquiera le puso atención al niño, profesor, no invente, porque esto sí, un director te va a reprochar esa situación, pero sobre todo más que el reproche del director va a venir el reproche de los padres y cuando se fugue la información de que tú no hiciste lo debido, viene el reproche social y tu carrera como profesor empieza a cuestionarse porque eres un profesor descuidado, que no pone atención o que no hace lo debido. Porque el reproche social es más lacerante que la condena que pueda sufrir como las que le acabo de explicar. Yo quiero pensar,
Si el profesor Esteban sale libre de toda esta situación, y esperemos que así sea, ¿qué va a pasar con el reproche social? El profesor quedó en una situación en la que no está ya bien parado y en la que siempre lo van a recordar de una cierta forma. Entonces, la sociedad es injusta, ingrata, a veces fuerte, a veces muy grata, pero la realidad es que mucha gente tira mucho hate y a veces es poco empático. Entonces, miren, profesores, no sé si esto abone a lo que es el objeto de este programa y el objeto del conocer ciertas circunstancias que debemos de entender, pero el sistema falla porque muchas de las ocasiones quienes deben de poner atención a estas fallas no las quieren corregir. Directores generales interesados en otros temas, conozco muchos, conozco gente muy viciada en el sistema educativo en la Ciudad de México que tiene años de trayectoria y que tiene muy malas prácticas y se siguen practicando desde hace 15 años las mismas, y que no hay una renovación en los encargos en donde gente fresca que realmente haya sido profesor pueda ocupar un cargo directivo como un director técnico, como un subdirector de escuelas, que pueda tener una visión docente de lo que realmente pasa en las escuelas. Desafortunadamente contratan a gente que tiene profesiones de otra naturaleza, que no son profesiones afines a la educativa, y tenemos a ingenieros siendo directores técnicos o de una situación de otras estructuras, ahorita se me fueron los nombres, pero sí te puedo decir que hay subdirectores de escuela que son de otras profesiones que ni siquiera son a la docencia. Pues espero que haya sido satisfactoria esta participación y con todo gusto espero retroalimentación. Muchas gracias. Finalmente creo que es un tema muy amplio, da para muchas situaciones. Sin embargo, aquí estamos en un colectivo de docentes en la cual lo que nos apremia y lo que nos preocupa siempre es, ¿y el profesor? ¿Quién mira al profesor? ¿Quién ayuda al profesor? ¿Quién apoya al profesor? Entiendo que somos un colectivo muy grande y que ni siquiera pudiera dar un porcentaje de qué cantidad de todos nosotros sí somos responsables, corresponsables y en determinado momento sí llevamos tal cual como lo marca lineamiento, norma y todo para estar amparados. Pero estoy segura que somos más que los menos. Sin embargo, ¿qué pasa con las calumnias, no? En OPEP hemos venido luchando, peleando desde muchos pliegos petitorios atrás con las autoridades, que debería sancionarse también esta parte del padre de familia que es omiso, que también descuida, que también maltrata, que también es violento, que también adjudica responsabilidades cuando les corresponde. Hemos hablado de calumnias y bueno, el caso de Esteban del maestro Esteban es porque pues se dio en estos momentos. Sin embargo, bueno, venimos de casos atrás como por ejemplo el de la maestra Tere, en donde ya lo pedíamos todos, ¿no? Todos somos Tere, todos somos Esteban, todos somos Gaby, todos somos Caro, todos hemos pasado en determinado momento por este tipo de situaciones, en donde no nada más es una consecuencia psicológica. ¿Por qué? Porque hoy en día están los buzones escolares y muchas veces los padres de familia ocupan este tipo de herramientas, este tipo de situaciones para acusar si me malmiraste, si no me evaluaste bien, si te caigo mal, etc., etc., para denunciar, para malinterpretar, para poner quejas y muchas veces son anónimas y se perjudica al profesor. Hoy en día tenemos un boicot por parte de medios, por parte de muchas situaciones y por supuesto que este caso es muy mediático, está siendo mediático porque independientemente de lo que ocurra con el profesor, muchas de las situaciones van a cambiar. Hoy en día los maestros no nos sentimos valorizados. No nos sentimos respaldados tampoco por un sindicato. Y sí, voy a volver a hablar del sindicato porque esa es la realidad. Nosotros tendríamos que estar respaldados por ellos y tampoco lo tenemos. Si tenemos una situación en donde se nos acusa, nosotros económicamente tenemos que poner de nuestros recursos para generarlo. Por supuesto que también va lo psicológico. Tenemos que tomar terapia, porque en estos momentos no estamos hablando de que el maestro Esteban está pasando un mal momento.
porque también lo están pasando su familia, lo está pasando sus compañeros, su comunidad, y es un general de todos, ¿no? Y ahorita, bueno, pues en lo jurídico tú ya nos hablaste muy, muy de cerca sobre esto, ¿no? Independientemente, sigue siendo inocente hasta que se demuestre lo contrario, bien lo sabemos que así es la ley. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre a nivel psicológico con los maestros, en donde ya creemos que estamos en una profesión de alto riesgo? Y no nada más por cuestiones de que me vaya yo a accidentar, me vaya a mí a pasar algo. En el mejor de los casos uno creyera, me puedo accidentar, me puede pasar algo. Siempre creemos que nuestros alumnos, al baño, al correr, al tirar algo al bote de basura, puede ocurrir una situación. Y bueno, se nos adjudica a nosotros todo. Y luego al ver este tipo de situaciones es como muy complicado. Entonces, en estos momentos me acerco a ti, a Leo, para que nos expliques cómo los maestros debemos de llevar todo este tipo de situaciones, todas estas cargas, cómo podemos controlar el estrés y la ansiedad ante todo lo que está corriendo de nuestra integridad, el miedo y todo lo que en estos momentos el magisterio está viviendo. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Pues bueno, gracias por la palabra. Avísenme si me escuchan bien, cualquier cosa me mandan ahí mensajito para elevar el tono de voz. Pero bueno, muy bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Sí hay que reconocer que lamentablemente estamos en una sociedad fracturada. Y hoy por hoy, lamentablemente, los papás depositan y descargan muchas de las responsabilidades en los maestros, en la escuela, y a su vez también tenemos dentro de las mismas escuelas y las instituciones algunos directivos también que están en este asunto de tú cumple con lo que nos piden que tenemos que cumplir y haz lo que tienes que hacer con lo que tienes. Si tienes 2 palitos, trabaja con los 2 palitos y así necesito que trabajes, ¿no? Entonces tenemos diferentes elementos. Por una parte a los padres, por una parte a los directivos, por otra parte también algunos maestros que tienen falta de vocación y que por ahí tienen algunos conflictos que, ojo, no tenemos que generalizar. Eso es lo primero. Entonces, ¿a qué se enfrenta un maestro? Se enfrenta a que el alumno encuentra a la escuela como un bote donde descarga sus emociones, un bote de basura emocional donde va a descargar lo que trae, lo que piensa, lo que siente, y va a generar interacciones donde uno puede comenzar a generar interacciones negativas con sus compañeros o también hacia los maestros. Ahora, ¿a qué te enfrentas? Si tenemos un alumno que en casa no ha tenido la educación que le permita prestar atención, poder recibir una crítica, poder generar algo diferente, pues vamos a estar hablando y las personas no nos van a estar haciendo caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Claro que el maestro que experimenta frustración, los niveles de estrés más grandes que tienen los maestros. ¿Por qué? Porque finalmente tienes que estar enfrentando tener que cumplir con lo que te están pidiendo, tener que pasar calificaciones, tener que hacer no sé cuántas otras cosas, preparar tu clase y aparte estar al pendiente de todo lo que va a hacer tu alumno. Complejo, es como pensar que de repente a las mamás o a las mujeres se les piensa como Wonder Woman, vamos a decir que a los maestros se les piensa como hombres increíbles, ¿no? Entonces, no tiene que ver con eso. Creo que tenemos que aprender a delimitar qué es lo que le toca a una parte y qué es lo que le toca a otra. Ahora, ¿cómo lo gestionas? Lo primero es que tienes que tener muy claro que estás en este presente. Estoy en este presente, qué es lo que sí está en mis manos, qué es lo que no está en mis manos. También tengo que aprender a gestionar híjole, es que esto me va a salir mal, es que ya llevo días con esto y no va a resultar. Tienes que gestionar tus pensamientos. Si tú permites que los pensamientos negativos te ganen, finalmente eso se va a ver reflejado en tu conducta. Y eso se llama una parte de una reestructuración cognitiva. Hay que aprender a identificar cuáles son los pensamientos funcionales versus los disfuncionales. Hoy vamos a hablar de otra técnica que se llama difusión de pensamientos. A pesar de que algo no esté saliendo del todo como yo quiero, tengo que rescatar lo positivo y ver qué sí puedo hacer con eso que estoy ejecutando. Entonces esa es una. 2, ustedes, maestros, más que nadie, tienen que tomarse 10 minutos antes de llegar a la clase
para estar en un ejercicio de presente. A ver, voy a estar en la clase, estoy aquí, estoy ahora, qué es lo que voy a trabajar hoy en mi clase, qué es lo que está pasando. Si tengo algún conflicto con algún directivo, con algún alumno, lo escribo, anoto cuáles son y trabajo un ejercicio de resolución de problemas y veo, a ver, ¿qué puedo hacer? Ya vi las opciones que tengo, A, B, C o D, y luego después de ahí puedo hacer incluso un audio, ¿no? Entonces, en esta parte del audio, yo me grabo, analizo lo que estoy en este momento pensando y sintiendo, y luego ya que me escucho, reflexiono y veo si es lo que realmente quiero bajar, de la forma en la que quiero bajar, o si ya identifiqué todas mis opciones de cómo resolver un conflicto. Y luego, bien importante, ¿cuáles son los costos? Cuando estamos hablando de resolución de conflictos, tenemos que evaluar costos. ¿Qué me sale más caro? Y hablábamos de los 10 minutos, ¿no? De la famosa bitácora, de a lo mejor hacer hasta un ejercicio con tus alumnos, de a ver, vamos a hacer respiraciones, 5 minutitos, vamos a descargar sus emociones, vamos a hacer un grito todos así en conjunto, sacamos un poco de estrés y de repente unos ejercicios de gimnasia cerebral y entonces arranco mi clase. Son 5 minutos que te ayudaron a que ese alumno descargue emociones, descargue situaciones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Sí, creo que es bastante injusto, pero no solo con los maestros, sino en la sociedad en general, que no se tengan bien delimitadas las cosas, ¿no? Y así como tenemos en este caso del profesor, que se le están imputando cosas cuando en realidad creo que él operó de una forma correcta, por eso insistimos en esta parte de los protocolos, de lo que menciona Armando, qué es lo que necesitan tener como claro, como directivos, es, hacemos simulacros, a ver, si tenemos una situación de este tipo, ¿qué vamos a hacer? Es un ejercicio de resolución de problemas. ¿Cómo vamos a actuar, directivo? Oye, tenemos este caso, ¿no? Se nos cayó un chico. Yo les voy a contar una anécdota personal. A mí me pasó en la primaria. Estaba jugando y de repente en una vez que estaba jugando me aventó un chico. Fui a pegar contra una de las bancas. No sé si se acuerdan de estas bancas de madera que eran de 2 alumnos y tenían súper fuertes. Pego en la boca, se me rompe toda esta parte del labio, se me caen los dientes, me tienen que, en ese momento empieza a haber un chorro de sangre. Afortunadamente mi maestra, ojo, sí entró en pánico, digo, también somos humanos, y en ese momento de repente mi maestra no sabía, pero afortunadamente fue con la directora la apoyó, había la conserje que agarró y dijo, yo tengo contactos en el hospital militar, estaba muy cerca del hospital militar, entonces me llevaron aquí a la defensa, al hospital militar, me atendieron, resolvieron, mi mamá cuando llegó, ya llegó al hospital, le avisaron en ese momento y resolvieron la situación. Siguieron, a pesar de estar en una crisis, toda una serie de situaciones que permitieron resolver una situación emergente. Entonces, tenemos que estar preparados, ¿cómo? Con ejercicios, con simulacros, con tener claro, a ver, en la parte que tenemos las reuniones de todos los viernes, una vez al mes, pues hacemos un ejercicio, ¿cómo resuelves? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? ¿Con qué elementos cuentas? ¿Qué tenemos en esta situación? ¿Qué vas a hacer? Tienes un chico que te entra en crisis. Me pasó en la universidad, tuve una chica que se brotó a nivel psicótico dentro de la universidad y estaba dentro de los baños y se quería suicidar. Entonces tienes que estar preparado para hacer frente a una situación de este tipo. Afortunadamente me hablaron, fui, gestioné, hice una gestión de la situación, terminamos en la clínica 200 allá por Tecámac y afortunadamente todo quedó en algo positivo. Pero volvemos a lo mismo, hay que estar preparados. ¿Cómo? Con ejercicios prácticos, porque si te lo pongo solo en papel se olvida. Y en papel de repente puede estar por ahí como un dato interesante dentro de todos los documentos que tienes, pero tienes que aprender a ejercitarlo y a estar presente en ese momento. Sobre todo, tienes que estar presente. 2, reconocer que eres humano y que muy probablemente vas a estar como en cierta crisis, entonces aprende a gestionar ese estrés. ¿Cómo? Meditas. En ese momento no es que hagas una meditación, te sientes y digas, voy a ponerme a meditar para... No, haces 5 respiraciones profundas en ese momento. Si puedes tener algún elemento físico que sea frío, caliente o algo y puedas estar agarrando, respiras profundo 5 veces, aguantas el aire, lo sacas en 5 y contactas con este objeto que te mantiene en tu realidad, te mantiene en lo que estás haciendo en este momento y desde ahí lo avanzas. Entonces, justamente de eso se trata, el cómo gestionas una situación. Ahora, tampoco minimicemos, pero también lamentablemente tenemos la contraparte. Tenemos la historia de Pedro y el Lobo y de repente tenemos muchos casos que no son
tan como nos los están planteando, y entonces de repente tú como maestro dices, le hago caso, no le hago caso, será porque no quiere tomar clases, porque lamentablemente también pasa esto, será porque de repente no quiere estar aquí, pero por ahí dicen, o diría mi abuela, más vale pecar de prevenido que pecar de descuidado, y es cuando tú agarras y dices, pues ¿te duele la cabeza? Pues vamos a ver, ¿no? Te llevamos a un área, te checamos, tenemos aparatitos dentro de la dirección que nos permitan tomar la presión, al menos tomar la temperatura, reconocer cómo están tus signos vitales, a lo mejor uno de los oxímetros para ver cómo estás. Si hay algún dato de alarma, no nos esperamos y accionamos, ¿no? Entonces yo creo que son parte de la estructura que junto con tus directivos tienes que crear para poder desarrollar todo un protocolo que en acción lo pones en práctica y desde ahí tú comienzas a mejorar. Es parte de lo que yo creo que tendremos que estar manejando. Ahora, ¿a qué más te vas a enfrentar? A pánico, al miedo. Volvemos a lo mismo. ¿Estoy entrando de más o estoy entrando de menos? ¿Hasta dónde puedo? ¿Hasta dónde no puedo? ¿No? Me van a culpar de repente porque pequé y entonces de repente a lo mejor me fui con el niño y me salí del grupo y entonces lo llevé a la dirección y de repente entonces hay otras situaciones. Creo que todo eso tenemos que poner el caso A, el caso B y el caso C. Y entonces tenemos que hacer un análisis como un imaginario. A ver, tenemos una situación así. ¿Qué pasa, profesor, directivo? ¿Qué hacemos? No, pues, en ese momento le hablas al prefecto o le pides al subdirector que vaya a tu clase, se queda con los alumnos, tú pasas a este punto, en el protocolo tenemos que hacer tal cosa y lo manejamos. Ahora, ¿vas a generar ansiedad? Claro que vas a generar ansiedad, porque no tienes conciencia de todo lo que puede pasar o hacia dónde va a derivar. ¿Cómo puedes manejarla de manera inmediata? Te recomiendo, si puedes traer ahí en tu bolsa, en tu cartera o algo, un material que te pueda, como un pellizquito, un piquetito que te puedas dar. De repente te puedes sacar de un pensamiento que en ese momento automático te puede estar ahí como ganando, porque puedes estar como en pánico. Te picas, respiras, regresas al presente y reconoces qué puedo hacer, qué está en mis manos, hasta dónde puedo gestionarlo, y entonces comienzas a actuar. Entonces, así de rápido creo que es como elementos básicos que podríamos implementar. Ahora, ¿qué implicaciones hay? Lo mencionaron, creo que hay muchas. Hay elementos de trauma, puede haber todo lo que le va, por ejemplo, a pasar a la familia del profesor, toda la parte social que están mencionando que le puede generar, hasta dónde le va a afectar a nivel emocional, hasta dónde él mismo puede estarse cuestionando en este momento si hizo bien, si no hizo bien, y la angustia, el no reconocer la situación, todo lo que le puede generar y hasta dónde lo puede devastar. Y a lo mejor también yo me preguntaría, ¿van a reparar el daño las autoridades en caso de que él justamente resulte que positivamente actuó como tenía que hacerlo? ¿Le van a reparar el daño? ¿Le van a dar todo lo que necesita y toda la atención y la contención que va a requerir él y sus familiares? Esa es una pregunta interesante. Entonces, yo creo que por ahí lo pondría como en corto. No sé si quieran que ahonden en algún tema, con gusto lo hago. Muchas gracias. Ahorita vamos midiendo las participaciones porque ya se nos está yendo el programa rapidísimo. También doy muchas gracias también por esas herramientas. En lo personal yo sí utilizo varias de ellas. Voy a dar la bienvenida a mi compañero Mario. Buenas noches, maestro Mario Córdoba. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias. ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Acá, maestra Caro, saludo. Saludos. Licenciado Armando. ¿Quieres tener un momento de aportarnos algo? Dándole continuidad, maestra Caro, quisiéramos retomar, ¿no?, lo del protocolo educativo en caso del accidente escolar, sí, y ver qué medidas legales y realmente todo lo que repercute dentro de el trabajo docente, ¿no?, para poder darle seguimiento a este caso, ¿no? Fíjense muy bien que hemos estado trabajando con los protocolos de actuación en el ámbito educativo. Y bueno, este protocolo pues son 5 puntos importantes, ¿sí? El número 1 es identificación del accidente como tal. El docente, el personal directivo y el personal que labora dentro de las instancias debe de observar e informar inmediatamente el accidente
Posteriormente, evaluar rápidamente la gravedad del incidente, ¿sí? Y es un dato muy importante que lo establece el protocolo, es no mover al alumno si se sospecha de un daño grave en la columna, en el cráneo, en caso de desmayo, ¿no? El punto número 2, notificación inmediata, informar de inmediato al directivo escolar, padres o tutores, ¿sí? Y en caso de gravedad, dar aviso al 911 o la Cruz Roja Mexicana, sin esperar autorización de los padres. Fíjense muy bien, ¿eh? Número 3, primeros auxilios. El personal capacitado debe aplicar primeros auxilios básicos si no hay riesgo. Si no hay personal capacitado o el accidente es grave, no debe de intervenir físicamente y debe esperarse a generar una valoración por profesionales. Número 4, traslado a una unidad médica. Si es necesario traslado urgente, se debe usar el seguro escolar, enviar con acompañamiento de un adulto, ya sea el directivo, el maestro o incluso el intendente, informar al padre de familia, quien puede encontrarse directamente con él en el hospital. 5, registro y seguimiento, llenar parte de accidente, la hoja de los accidentes, fecha, hora, descripción, testigos, acciones realizadas, todo lo que se implementó, conservar una copia firmada por la dirección y hacer un seguimiento con los padres para la evolución médica del alumno. Entonces, en este sentido, la pregunta importante sería, ¿qué documento legal protege al docente, licenciado Armando? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Perdón, no podía apretar el clic del ¿cómo se llama? Del sonido. Pues mira, esto que nos comentas, que es muy importante, es algo que en lo que sí voy a enfatizar es que evidentemente pocas personas conocen estos puntos que estás abordando. Si yo te dijera, opinión mía, creo que casi nadie. Porque la verdad es que no está... En primera, yo creo, sin ser injusto, en México no tenemos esa cultura de los primeros auxilios. Ni siquiera sabemos que diferenciar que un botiquín de emergencia no pueden estar ciertos productos que ni siquiera son de emergencia. O que no pueden estar tampoco productos que ya ni siquiera están permitidos por la norma, ¿no? Entonces, partiendo de esa cuestión, es importante lo que manejas, es que yo creo que siempre hay que dejarlo a profesionales en la mayoría de las ocasiones. Porque hablamos de esta responsabilidad de deber de auxilio, en el sentido de que si yo, por ejemplo, yo ya me involucro en darle una reanimación cardiopulmonar o lo que sea, a cualquier persona, hasta un compañero de trabajo, no necesariamente tiene que ser un alumno. Si yo no estoy debidamente consciente de lo que voy a hacer y capacitado principalmente, que lo que yo pueda hacer puede darse de que no funcione, pues ya de entrada tengo yo un problema, ¿no? Que me puedo generar. Porque una vez que tú intervienes con una persona, no puedes parar de la reanimación hasta que llegue un especialista. Y si pasa una hora, no la vas a librar. Porque ni estás capacitado, ni tienes la energía para poder intervenir. Y sobre todo, como decía Leonardo, ¿no? Lo emocional que debes de tener para poder actuar. Protocolos, bien los mencionas. Creo yo que los protocolos... Hay protocolos, hay como leyes, ¿no? Es que ya si tú, por ejemplo, en la Ciudad de México te das cuenta, en el marco para la convivencia hay como 4 o 5 protocolos y te das un clic y de ese clic te da como 20 leyes, ¿no? A ver, ¿qué le pasa a nuestras autoridades? Yo perdón por el tema, espero no incomodar en la reunión, pero yo soy muy crítico de las autoridades porque yo estuve del lado del gobierno, porque yo conozco lo que puedes y dejas de hacer, porque hay desinterés y hay otros intereses. Desafortunadamente los protocolos nunca te indican quién los elabora. A veces te das cuenta y si te pones a revisarlos con calma, dices, ¿quién lo hizo? O sea, hubo un cuerpo colegiado para hacerlo, interdisciplinario, en donde un médico, en donde un urgenciólogo o una persona de primeros auxilios intervino para dar la sugerencia de cómo actuar, o un psicólogo o un abogado o lo que sea fue el que actuó.
yo les voy a decir una cosa, a veces ponen a hacer ciertas cosas a gente que ni en la materia está. Vamos a poner ejemplo en las escuelas. ¿Qué pasa con las áreas de orientación? ¿A quién ponen de orientador en muchas ocasiones? ¿Qué profesor no tiene clase? Pásele, profesor, es que usted tiene horas libres. Usted está fuera de estructura. Así estamos. De hecho, en secundarias los prefectos no tienen licenciatura, o sea, no tienen Híjole, perdón que se lo diga, profesor, pero a veces ni la primera terminaron. No estoy en contra de eso. Pero el problema es este. Podrás tener tercero de primaria y un trabajo que se te otorgó y eso es bueno. Pero no puedes tú poner a una persona con una cierta deficiencia de conocimientos en aspectos básicos necesarios para poderlo atender una situación que muy probablemente ni siquiera aplica para su propia situación de conservar su integridad, ya como humano, el instinto de conservación. Oiga, no quiero que me lo tomen a mal, pero la verdad es que pasa esto, y es la realidad, o sea, no podemos cerrarnos de ojos. ¿Tú a quién vas a poner en una persona en un área de un consultorio? Pues a un médico, el consultorio escolar, y luego en técnicas había creo que dentistas y que después se enojaban porque no les decías médico, pero es la realidad. O sea, la naturaleza del dentista en técnicas era otra cosa, no era porque atendían a niños y después fue la figura del que atendía y luego resulta que ni siquiera sabía primeros auxilios. Entonces, profesor, creo que abordas un tema muy importante. Las leyes están ahí. Desconocimiento no te exime de ellas. El protocolo lo trabajan, ¿cada cuándo lo trabajan? Al inicio del Consejo Técnico Intensivo, en el Consejo Técnico Escolar. Licenciado, ejemplo, Dime. ¿no? Ejemplo, a ver, miren, nosotros venimos de escuelas normales, ¿no? Las normales son las que nos capacitan, las que nos más o menos orientan y establecen estas situaciones en el ámbito legal. Pero no se ven protocolos, de actuación, se ven casos, ¿no?, que se han generado, que se han suscitado a nivel nacional, en el caso de la SEP. Pero entonces, en este sentido de lo que acaba de ocurrir con el profesor Esteban, sí, y no queremos generalizar que no todos estén capacitados, sin embargo que la autoridad estaría en corresponsabilidad. Sí, las escuelas normales estarían en corresponsabilidad también por no haber capacitado idóneamente al docente. Esa sería la pregunta. Están en corresponsabilidad, te voy a decir por qué. Porque es un tema que nosotros, mira, yo participo en un programa de Facebook que habla de cuestiones docentes y los invito también a que lo puedan observar. Los lunes de cada 15 días apenas pasó un programa. En mi canal está por ahí la información. Hay una corresponsabilidad porque a los profesores, a los futuros profesores en las escuelas normales, no los capacitan en cuestiones de este tipo. La responsabilidad que tiene el docente ante la situación social y jurídica, porque no hay una materia que vaya encaminada a esa. La semana pasada tuve una plática en la Normal Superior de México en donde hablé con chavos que están próximos ya a dar clases porque ya están por salir. Y entonces hablábamos de qué tanto conocen de la normatividad, la legislación y qué tanto les hablan de las responsabilidades como servidores públicos que van a hacer el día de mañana. Y te voy a decir una cosa, todos me dijeron que no han visto nada al respecto, que se los enseñan en las escuelas. Cuando los mandan a prácticas los dejan solos, los dejan a que cubran grupos cuando no deben de hacerlo, y desde ahí tenemos un sistema muy enfermo, un sistema que no prioriza la capacitación o la formación adecuada en todos los ámbitos de manera integral. La verdad es que el docente nace, el normalista nace desprotegido desde que su alma mater ni siquiera les dice en un semestre por lo menos una materia que tengan que abordar el sistema legal en el que trabajan, no siquiera saben ni defender sus derechos. Y muchas de las ocasiones, pues esto termina en cuestiones muy complicadas. Hay situaciones que deberían de atenderse, sí, hay una corresponsabilidad del Estado mexicano respecto a lo que no capacita a sus docentes, es cierto, aunque el Estado mexicano se moleste, aunque el secretario de Educación Pública no le parezca esta situación, es deber de la institución capacitar a docentes porque no se está dando cuenta que los manda a una trinchera en donde no les da las herramientas necesarias ni a los docentes, ni a los prefectos, ni a los administrativos, porque recordemos, estar en una escuela es trabajar con vidas, y las vidas, cuando se pierden, terminas en cuestiones trágicas, porque o alguien se hizo justicia por su propia mano, un papá inconforme con lo que pasa, o porque termina siendo víctima del sistema penal, que ya les expliqué al inicio, que es algo
la verdad es que sí es muy complicado estar en esa situación. Y antes de continuar y de terminar ya mi cierre con esta parte, quiero atender al comentario de Perfectos Unidos que dice, no generalices. Les voy a decir algo que tuve ayer en el en vivo, que trabajamos el Direct, el profe Yamaha y yo. Profesores que estamos en el aula, o los que están en el aula, o los que trabajan en el sistema educativo, no tengan la piel tan sensible de ser exhibidos todos, y me incluyo porque cuando yo estuve en esa parte educativa, era bueno que me hicieran mis observaciones, y no tendría por qué incomodarme. Cuando aprendamos a escuchar y decir que muchos no tienen cierta preparación, no es por ofenderlos, es por hacerlos conscientes que si tú estás en una situación en la que un director te dice, ¿usted atiende esto? También debe de decir, ¿sabe qué? Es que yo no podría. ¿Por qué? Porque capacíteme. No tengo los estudios, pero tengo la inteligencia. Pero capacíteme. ¿A cuántas personas que tienen para atender ese tipo de conflictivas? Porque un orientador atiende muchos problemas y son complicados, Hay que tener el tacto inclusive para saberse dirigir a un padre que su hijo o le pegaron o pegó o que lo amenazaron, inclusive le cometieron un delito fuera de una escuela. Es que no nos pongamos en el papel de, ay, ¿por qué nos hablan así? Eres una mala persona. No, al contrario. Si observan que yo en mi canal lo que hago es apoyar a docentes que tienen situaciones por este tipo de situaciones que no se prevén y que ustedes mismos no exigen capacitación, y después ya cuando están en el asunto, la institución, el sindicato les cobra cuotas y no los defiende, porque por ahí hay otro comentario, y sobre todo, los directivos no van a dar por ustedes la vida en tratar de entender y apoyarlos en la problemática, porque o se van a un juicio laboral o se van a un juicio de carácter penal. Y aquí está el ejemplo del por qué la reunión que estamos en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Miren, compañeros, pues ahí está la información, ahí está la situación de lo que nos atañe, prácticamente muy atinado lo que nos acaban de comentar. El magisterio pues prácticamente es muy sensible a cualquier situación, no sabemos todo lo que está pasando, ¿no? Y estamos buscando herramientas que realmente nos ayuden a atender principalmente a los chicos, ¿sí? Y que también de esa manera podamos nosotros proteger nuestra, pues prácticamente nuestra chamba, ¿no? Licenciado Leonardo, ¿sí? En este caso, en este ámbito, bueno, de manera legal se entrega un certificado médico por parte de los alumnos. El certificado médico pues prácticamente establece las condiciones que sean óptimas para que los chicos o los alumnos puedan realizar actividades físicas, ¿no? Sin embargo, actualmente nos estamos viendo rebasados con las situaciones emocionales, ¿sí? Con las situaciones de convivencia, entonces sería pertinente que aparte del examen físico, ¿sí? El certificado médico, exista un dictamen psicológico que pudiera dar continuidad a los chicos con situaciones emocionales, ¿sí? O situaciones que pongan en riesgo, ¿no?, las medidas de sana convivencia. ¿Sería posible? Yo creo que sí, y de hecho hay algunas escuelas particulares que lo hacen. A mí me tocó incluso que me hayan contratado para hacer una evaluación a todo el plantel de los alumnos. ¿Por qué? Porque aparte les permite situar a los alumnos en una serie de situaciones que se tienen que trabajar con ellos. Te permite crear estrategias con los maestros para saber cómo atender y bajar información de una mejor manera. Y sobre todo también te da elementos a ti para saber en qué tipo de situaciones se te pueden presentar dentro del aula, ¿no? No es lo mismo tener un chico que puede tener una situación neurodivergente o tener un chico que puede tener ciertos rasgos a lo mejor de autismo, o tener un chico que puede tener un trastorno límite de la personalidad y que no lo tenemos identificado. Y ojo, quizás lo complicado y sensible de esta situación es que lamentablemente luego también tenemos, hay que decirlo, tanto directivos como maestros que luego sí utilizan de mala manera esta situación, y hay veces que se les pasa, o no sé cómo lo hagan, y etiquetan, así como viceversa, como hemos visto cosas que los papás también no están haciendo
bien al momento de delegar esta responsabilidad totalmente hacia los maestros y no tener esta cercanía, esta comunicación, el poder decir cosas, porque me parece muy interesante lo que hablamos. Yo me ha pasado que voy a pasear a mis perros y hay una escuela muy cerca de donde yo vivo y de repente veo alumnos que están desde las 7:30 y de repente les dan el acceso como 7:40 y las clases empiezan a las 8 y de repente es un periodo de tiempo, una ventana de tiempo que te puede dar para miles de cosas y que de repente también es un vacío que tenemos que contemplar. Y sobre todo también qué hacemos con ese tipo de situaciones. Si tenemos una herramienta que nos dé datos, podemos crear cosas de cómo atender estas situaciones. A lo mejor creamos un pequeño taller para los que llegan antes, de repente a lo mejor ponemos alguna actividad extracurricular y lo sé, pueden decir quién lo va a hacer, quién se va a hacer cargo de esa situación. Pero yo otra también que pensé es, yo recuerdo que en las entradas de repente había o debe de haber algunos maestros que van checando y van verificando cómo van llegando los chicos, que traen el uniforme, si traen la credencial, cómo los observan. Y ahí creo que también como maestros y como parte de una escuela, hace falta crear una red más amplia, ¿no? Donde yo te digo, oye, ¿qué crees? Vi al chico tal que se veía como con tales características, ponle atención o presta atención a esta situación, ¿no? O los mismos papás desde que llegan, oye, noté a un chico extraño en la noche, no durmió bien, lo traje a la escuela, no lo veo con temperatura ni nada, pero creo que sería importante que por ahí le echen un ojito, ¿no? Y prestar atención a todos esos detalles, creo que todo parte de una comunicación asertiva y desacercarnos y decir las cosas, tanto cuando estoy entregando a mi hijo, como nosotros también como docentes o como personal que interactúa en la escuela, tener estos datos y irlos transmitiendo. Pero respondiendo a tu pregunta, claro que sería bueno, claro que es importante tener un instrumento que te permita tener un perfil de cada uno de tus alumnos y que sepas cómo actuar ante ellos. Por ahí también vi una pregunta que pusieron respecto a una estrategia que te dije, que ponía por ahí que te puedes dar un piquetito, que puedes darte un pellizco. Ojo, no estoy diciendo que se tienen que lastimar, o sea, no estoy diciendo que te hagas, ¿no? Y ya caigas en un cookie. Estoy diciendo solamente que es una estrategia de emergencia en caso de que entres en una situación donde te puedas bloquear y de repente en ese punto, pum, necesitas regresar rápidamente hacia el presente. Hay otras técnicas, pero no tenemos hielo a la mano, no creo que tampoco tengas ahí un chile serrano para que le des una mordida y te enchiles y de repente entonces regresa rápidamente al presente, ¿no? Entonces son como estrategias, ojo, tampoco seamos como en esta parte. Entonces yo lo haría por ahí, lo pondré de esa manera. Entonces pues no sé si tengan alguna otra pregunta o algo más que quieran que ahondemos. Una cachetada. Una cachetada que no, te den. No vayamos a extremos. No, o sea, no es ser extremista, es lo que te funcione, creo yo, ¿no? Sí, pero bueno, ¿algo más que quieran que podamos compartir o con eso podemos cerrar? Ahorita estamos bien así, Leo. Muchas gracias. En cuestión del protocolo que mencionaba mi compañero Mario, voy contigo, Paul. En cuestión del protocolo se los vamos a pasar por medio de nuestros grupos, ya más en forma para que ustedes lo tengan ahí a la mano y de cualquier manera lo podamos, esperando no, utilizar. Ya lo sabemos. Pau, antes de que continúe, porque ya saben que hablo y es difícil que me calle. Entonces, maestra Pau, adelante. Gracias. Yo nada más quisiera hacer, o sea, escuchando al licenciado Armando, al licenciado Leo, creo que es súper importantísimo contar en las escuelas con estas figuras, que si bien sabemos que tenemos el apoyo de las maestras de UDEI, que al final pues ellas brindan un apoyo pedagógico, ¿no? Sin embargo, creo que es súper mega importantísimo insistir en esta parte de contar con estas figuras de especialistas como parte de la plantilla de la escuela, ¿no? En el caso de los doctores, en el caso de los psicólogos, de los trabajadores sociales, si bien sabemos que en el área de educación inicial, lo que son los CAI, sí cuentan con estas figuras, ¿no? Pero lo importantísimo que es que no nada más sea en esa educación inicial, sino en toda la educación básica, ¿no? Yo creo que de esta forma, pues también sería una super herramienta justamente para poder atender esos casos
o esas situaciones que se presenten en la escuela de manera inmediata, ¿no? Y no se ve el maestro solo. ¿Por qué? Porque hay gente preparada, hay personas capacitadas que puedan brindar el apoyo de manera inmediata. Y que esos protocolos que tanto nos mandan y que nada más es de aplíquenlos, entra en vigor, aplícalo, ¿no? Pues tengan realmente una validez y un seguimiento por medio de esas personas que son quienes deberían de apoyarnos a nosotros en ese sentido. Es meramente esa mi aportación. Muchas gracias, Pau. Lamentablemente, la SEP, así como se maneja, menciona que, bueno, para cada una de estas figuras, pues, se requiere presupuesto, ¿no? Y lo que se sabe, lo que tenemos al alcance, no hay el presupuesto, no se le quiere invertir a las escuelas, por mucho que hemos hablado acerca de las capacitaciones, de estas figuras. Algo que nos dejó pandemia es que la salud mental es muy importante, pero se nos adjudicaba a los maestros para con los alumnos. Teníamos que enseñarles la resiliencia y que ellos fueran resilientes, pero para nosotros no hay nada de eso. Nosotros tenemos que ser empáticos con las familias, con los alumnos, pero nosotros no hay una empatía hacia con nosotros. Entonces, estamos en esa delgada línea en donde se nos exige mucho para que nosotros demos y que bien lo podemos dar. Sin embargo, no hay un estira para acá. En estos momentos me dirijo hacia ti, licenciado Armando. ¿Qué ocurre con estos maestros que sí han llevado bien su proceso en cuestiones de que tienen todo documentado, pero que lastimosamente a través de mucho tiempo, meses, años, se nos había hablado en meses anteriores que Guamasi quizás ya la sacaban porque ya ni siquiera se daba abasto, ya no llegaban los casos a esta unidad, que ya no podía ser suficiente como para resolver? Jurídicos también de las direcciones operativas están demasiado llenos con tantas investigaciones que hay hacia maestros. Pero ¿qué ocurre con estos maestros que ya tienen años en proceso? Jurídicamente, ¿qué se puede hacer con ellos? Hay maestros que tienen hasta 4 o 5 años en espera de que su investigación salga, están de administrativos en el mejor de los casos. Hay otros que ya fueron de alguna manera, si tenían doble plaza o si tenían doble recurso de alguno sancionado, esperando a que les resuelvan. ¿Qué es lo que ocurre con ellos si tienen toda su documentación y nada más están en espera? Híjole, mira, es un tema bastante fuerte el que tocas. La verdad es que sería importante, y eso es una situación que yo les podría proponer humildemente, que podría hacerse un programa únicamente para ese tema, porque ese tema es una situación en la que tendríamos que abarcar una circunstancia muy amplia. Pero te voy a decir en breve, para no ser muy extenso, lo que me preguntas. Mira, todo esto va concatenado con respecto de, en primera, tu directivo. La capacidad del directivo de atención pronta y oportuna ante una situación de queja. Muchos directivos lo que tienen es que no saben abordar esa temática, no saben cómo conducirse, y lejos de poder tener un acuerdo, como lo marca la misma Ley General de Educación, un acuerdo mediador, amistoso, en la cultura de la paz, en la que las partes hagan propuestas y punto, y se acabó. Lo que pueda arreglarse. Habrá cosas, como en todo, que aunque lo quieras pegar ya está roto y no puede pegarse nuevamente, pero podría ser lo menos de entrada. En la cuestión de profesores, recordemos que muchos de estos profesores, sin ser alarmista, están así por quejas falsas. Y lo decías tú hace unos instantes, más o menos a medio programa. Las quejas falsas son parte importante de que un docente esté en un proceso administrativo laboral y en un proceso de carácter penal. ¿Y por qué administrativo laboral? Porque en primera, como todo, en educación pública nace de un procedimiento administrativo sancionador
que lo que busca es una investigación, que es una investigación que pareciera que de veras es una cacería de brujas, y lejos de investigar es como cuadrar, ¿no? O sea, una cosa es investigar y otra cosa es cuadrar. Bueno, eso es lo que pasa. Cuando pasa de lo administrativo, evidentemente hay una función en lo que podría pasar a lo laboral, pero muchos se quedan en esto, como se le podría denominar, limbo. ¿Por qué? Porque muchos profesores, bien lo dices, tienen 4, 5, 10, 15 años, yo sé de algunos que hasta 15 años tienen, que fueron separados del grupo y que ya están nada más ya por jubilarse. Y te voy a decir algo. Desafortunadamente la SEP comete violaciones en sus derechos fundamentales de los profesores. Muchos los llaman derechos humanos. Sí, derechos humanos, derechos fundamentales también, porque atiende derechos humanos por socava la dignidad del docente, ¿no? Al estar inclusive, mira, ¿qué es lo que hace un directivo? ¿Qué es lo que hace un jurídico? Lo primero que te hace es separar de grupo, o sea, ni siquiera le estás dando el chance de creerle lo que te pueda decir respecto a algo. De entrada, lo separas. Bueno, ok, por su propio resguardo. Qué bonita palabra, ¿no? Tan a resguardo los ponen que los dejan olvidados 15 años, ¿no? Y no puedes promocionarte ni horizontal, ni vertical, ni nada por el estilo. Yo lo he dicho muchas de las ocasiones. La SEP está rebasada en el área jurídica. Aparte de que la SEP en el área jurídica deja mucho que desear, y lo digo con todas sus letras, porque conocí a gente que trabajaba en el jurídico y son, perdónenme la expresión, son mafias de personas que se ostentan en el mismo cargo por años y que no hay quien venga y les diga, a ver cómo estás de capacitado, o ya estás muy amañado, o vienes con ideas más renovadas, porque muchos llegan con su licenciatura y, como dicen por ahí, como decimos en la Facultad de Derecho, nada más no mueras y seguirás. Bueno, exactamente, eso es lo que pasa. Y esta situación llega al grado de que quejas mal manejadas, procedimientos mal instrumentados, porque además hacen con los tiempos lo que les place, presentan las demandas cuando se les antoja, hay una violación y sigue el procedimiento pues en estas situaciones erróneas. ¿Y qué es lo que concluye? Que no sabes, a final de cuentas, después de 10 años hay profesores que dicen, pues ya lo íbamos a regresar, profesor, pues ya mejor termine su prejubilatoria. ¿Por qué? Porque la misma SEP a veces reconoce, sin reconocer, que le fregó la vida al maestro por 10 años. Muchos dicen, ay, no, que a todo dar, pues si no hace nada. Sí, no te quiero yo contar que el mismo horario no es el que está en docente frente a grupo, 50 horas clase cuando son de secundaria, a un docente que está sancionado y que cubre horas completas hora. Entonces muchos entran a 1 hora y salen muy tarde. O sea, aumentale 10 minutos por hora. Entonces, en este tema hay una situación bastante nefasta, bastante grave. Como bien decías, Guamasi, y lo dije en el programa de Facebook que les comentaba a los profesores, decía, pues es que el Guamasi es como, quiere pretender ser el Ministerio Público chiquito de la SEP. Ay, pero es que no sanciona. No, pues no, ¿para qué quieres que sancione? Si con sus funciones es suficiente para degradarle la profesión a un docente, para dañarle la imagen a un profesor. Les voy a comentar una historia de una persona que conozco que está en una queja desde el 2022, está esa queja, fíjense. Ahorita ella fue testigo, la involucran los alumnos de ser testigo, de comentarle algunas situaciones, y por ser testigo me la tuvieron encerrada 3 horas en un salón, en un interrogatorio que no tiene sentido, cuando ella ya había hecho manifestaciones expresas. Entonces, ¿sí o no es un ministerio público chiquito? Por supuesto que es un ministerio público chiquito, que no tiene la capacidad de atender, sí, porque se rebasa, y si se pone a interrogar a un profesor 3 horas, en vez de darle seriedad a las demás quejas que tiene, pues es una situación pues que es preocupante. Y concluyo con esto. Hablamos de presupuestos. La SEP tiene presupuesto limitado. Tiene presupuesto muy mal empleado. Y voy a decir algo, espero que no haya ninguno de ustedes es supervisor o algo así. Espero que no lo sea. Porque de todos modos lo voy a emitir. Yo siempre he dicho que un supervisor hace poco, cobra mucho, y cuando tiene en sus manos un problema, todo lo complica.
El contenido que he venido realizando es de queja pública de muchos docentes, con documentado, y lo que digo lo tengo abierto y lo comento porque lo tengo vivo, lo he visto y lo he revisado. No hago un video que no tenga la información pues bien verificada. Y les voy a decir algo, en la mayoría de las participaciones de los supervisores contribuyen a que el docente que deba de ser sancionado no sea sancionado. Al que no deba de ser sancionado contribuye a que sí lo sancionen, y que muchas de las ocasiones el subdirector, el supervisor y el director vienen siendo casi compadres y le permite barbaridades sin ley. Ahí hay un punto, podríamos tener presupuesto. Cada plaza de supervisor podría ser una plaza que podría darse en un plantel para tener un área de contingencia en la cual pudiéramos tener un psicólogo que pueda decir esto es grave y esto no es grave, esto atiéndanlo con padres y mediación, y esto que es grave busquemos una institución ante el DIF, ante lo que ustedes gusten y manden, las lunas, lo que sea. ¿Para qué? Para que puedan atender a un niño que me está dando trazas de ser un violentador de carácter sexual, o los hay a corta edad, y que no se les da un seguimiento y que nos quitamos el problema. Y sabe que, señora, le recomiendo que por favor dé de baja a su hijo porque protéjalo, aquí lo van a agarrar a golpes. Entonces, como director, ya se fue. Bueno, ya tenemos un problema menos. Sí, pero ¿qué crees? Que se fue a la escuela de la otra colonia y no solucionaste el problema. Y cuando no esté en una escuela, ese niño va a estar inserto en la sociedad, en una oficina, en un trabajo, en un taller, en un centro comercial. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué la SEP, si tenemos a niños muchas horas en clase, por qué no nos preocupamos realmente por esos niños? ¿Por qué la SEP no busca en esta austeridad republicana, que además avalo hasta cierto punto, pero pues entonces no valdría la pena entonces decir que queremos hacer por la educación cuando tenemos huecos como estos que podríamos ocupar el presupuesto? Una plaza de supervisor podría darnos 2 plazas de psicólogos, por lo menos en cada 3 escuelas o cada 4 escuelas. Perdón que lo diga así, pero es nuestra realidad. Un saludo hasta este momento y ustedes me dirán si continuamos o vamos a pararle por aquí. Bueno, ya para ir cerrando, sí, si hablamos de números en gasto de público de educación, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fíjense muy bien, en el 2018 se reflejó un 3.4% de Producto Interno Bruto para la educación. Eso reflejó el 17.6% de inversión del presupuesto federal. Y si hacemos una comparativa ahorita en el 2025, ¿sí?, el porcentaje que se generó fue el del 3.0%, que ahora representa el 14.2% del gasto público. Sin embargo, esto no ha sido suficiente y es por eso que muchos de los colectivos independientes nos mantenemos todavía en lucha para que se pueda incrementar el Producto Interno Bruto y se pueda generar, ¿sí?, figuras, ¿no?, tan relevantes e importantes como es un psicólogo o un médico dentro de las escuelas. Fíjense muy bien, en países como Cuba, por ejemplo, ¿sí?, el Producto Interno Bruto oscila hasta el 12.8%, en Finlandia el 6.6%, en Chile el 4.9%, ¿no? Sin embargo, en México solamente es el 3%, perdón, ¿sí? Y si pudiéramos generar un promedio de lo que establece la OCDE, el promedio sería del 5.1%, ¿no? Entonces, ¿cuánto presupuesto no se le está destinando a la educación? Si sabemos que ahorita existe mucho rezago, si sabemos que nuestra sociedad está, ¿no?, se está observando que carece mucho de valores, carece mucho de esta situación de ver a la educación como una plataforma para mejorar la calidad de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Cómo nos podemos amparar? Y sería la pregunta central. En el caso del docente, ¿qué tan viable sería generar ya un seguro ahora, como lo hacen con los coches, ¿no?, un seguro de responsabilidades civiles, ¿no? Porque así como usted lo maneja, el licenciado Armando, ahorita parte de la vida de los niños, ¿no?, una tercera parte de lo que viene a considerarse, ¿no?,
dentro de las escuelas, ¿sí? Ese tiempo, ¿no?, que está en nuestras manos, ¿sí?, es algo tan valioso. Sin embargo, también la función como docente pues se vuelve un peligro, un riesgo ahora, ¿no?, en la actualidad aquí en México, ¿no? Estamos muy desprotegidos. Entonces, ¿qué viabilidad, ¿sí?, podría generarse en la obtención de un seguro de responsabilidades como este caso? Mira, la verdad es que en la situación de regulaciones de este tipo es algo complejo, porque muchas de las ocasiones, mira, vamos a partir de lo básico. El sindicato de trabajadores de la educación, y que son sus dos vertientes, la coordinadora y el sindicato nacional. Les voy a preguntar, ¿ustedes cuando entraron al sistema les preguntaron si querían ser parte del sindicato o los afiliaron porque sí? Afiliación. Los afiliaron porque sí. Sí, porque ni siquiera te preguntan. Claro, muchos desconocen que se pueden desincorporar, tú te puedes desincorporar. Y para poderte incorporar tiene que pasar 2 años y todo. Pero lo primero que les dices cuando les preguntas al del sindicato, oye, ¿me puedes incorporar? Oh, sí, pero te defiendes solo. Pero sí, ya lo hacemos. Que ya lo haces. Te defiendes solo. La SEP no te pone a un abogado. Miren, ahí les va. Toda la estructura del sindicato está hecha por cuestiones de proselitismo, de gente que cree, y no vayan a ofenderse, porque que creen que conocen la normatividad laboral y que conocen para qué sirve un sindicato. Muchos lo creen, son optimistas, qué bueno que lo sean. Pero otros están ahí porque el cuate lo jaló y que, oye, vente a mi planilla, y entonces el cuate cuando le preguntas, oye, ¿me puedes decir cuántos días económicos tengo derecho al año y cómo los puedo ir pidiendo? Te aviso mañana. Cosas básicas. Ya ni siquiera pensemos qué va a pasar cuando tú le digas a tu sindicato, oye, represento sindical, me mandaron llamar y me dieron esto que se llama citatorio para un acta 46 bis, ¿qué tengo que hacer? Híjole, pues déjame ver porque no sé, y te apagan el teléfono y no te contestan. Porque efectivamente el sindicato no tiene una representación jurídica, cuando las cuotas podrían dar para tener por lo menos un abogado para una sección de 10 escuelas que te diga, oye, vamos a hacer esto, tienes que hacer esto, y ahí como que te doy, como dicen por ahí, ¿no?, diría mi abuelita, una charipeada y váyase a su asunto, ¿no? El problema es ese. Las actas 46 bis en otros estados se conocen como actas administrativas sancionativas. Aquí la situación es esta. Ni siquiera te mandan a un abogado como representante sindical, te mandan a un representante sindical, que evidentemente la ley establece que no debe de ser necesariamente un abogado el que te represente, pero si tú en otras entidades, por ejemplo en el Estado de México, si tú quieres pedir que vaya tu apoderado, ahí ya se aplica la figura de un abogado, lo que no pasa en federales. Imagínate qué tan atrasado está la normativa federal que no te permite llevar un abogado, y en el Estado de México sí, y es estatal. Entonces vamos a esto. Desafortunadamente tu propuesta sería, sí, es muy buena, digo, no desafortunadamente tu propuesta, sino tu propuesta es buena, pero desafortunadamente caeríamos en esa situación de quitarle todavía más la responsabilidad a los entes que te deben de proteger. Un seguro, y créeme que muchos despachos lo hemos pensado, hacer una estructura de como una cooperativa, una situación en la que pudiera haber gente calificada y capacitada para hacerle frente a las chambonadas que hacen los jurídicos de la SEP. Porque son chambonadas que hacen porque obviamente la ley está ahí, es vieja y la puedes aplicar, y entonces, pues como trabajador, fíjate, si es una chambonada lo que hace la Secretaría de Educación Pública con sus abogados, válese de que no tienes una representación efectiva, porque la ley dice, no, usted no puede entrar con un abogado. Es más, ni siquiera te dejan presentar tus testigos los directores. O sea, ya de entrada, ¿no? Pero creo que podemos, foros como que sería importante que pudiéramos crecer en ellos, podríamos hacer la diferencia en una efectiva defensa de los maestros. ¿Por qué? Muchos nos ven a los despachos que hacemos esta función como esos pulpos que succionan la sangre de los pobres profesores. No es cierto. Mucha chamba de lo que hacemos nosotros, por ejemplo, en mi caso, mucha de la asesoría que la brindo precisamente en los videos, que no tiene un costo revisarla y verla y apuntarla. Claro, es imposible que en 4 minutos se dé lo que podría ser un taller, pero tienes la esencia de la noción de que te digas, me están violentando un derecho porque tengo derecho a presentar un testigo y no me habían dicho que podía cuando el sindicato lo hizo. Efectivamente, creo que podríamos ver
la forma de trabajar, la defensa docente de una perspectiva que no sea lucrativa, que sea recuperadora. Se le conoce como, ¿cómo se le llama? Ahí se me fue la palabra, solidaria, en donde pues todos ganen, ¿no? O sea, el profesor que gane su estabilidad emocional por sus procesos que están ahí, y que recuerdo que no le contesté a Caro y que ahorita voy a aprovechar. ¿Qué puedes hacer? Pues pedir después de 5 años ya que te revisen, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Pedir a la autoridad, así como fue sancionadora, por escrito, oiga, ¿y cómo va mi problema? ¿Pero qué te dice el sindicato? Pues yo diría, profesor, ya 7 años, yo diría que ya ni le mueva, ¿Por qué si ya se les pasó todos los tiempos para poderme demandar? A ese grado estamos, profesor. De entrada tendríamos que reprocharle primero al sindicato, porque las cuotas no son de a gratis. 5, 10, 50 pesos, pero usted dio datos, profesor. ¿Usted sabe cuántos profesores en activo hay a nivel nacional? Bueno, yo ahorita porque soy en licencia en el magisterio, pero seguimos siendo el grueso que soporta al ISSSTE. Con eso les digo todo. ¿Qué monstruo es la educación? Y eso sin contar que muchas entidades tienen el ISEMIN, el ISTESON, o sea, son estatales, pero el ISSSTE federal es soportado por todos los docentes que aportan sus cuotas. ¿Por qué se sostiene el CENTE? Pues por las cuotas de los docentes y por lo que da el gobierno, pero a final de cuentas, un docente es defraudado por el CENTE y por la coordinadora, que es un poco más reactiva, pero creo que defiende más porque por lo menos sí tiene un poco más de dignidad al oponerse y decir soy disidente y no estoy de acuerdo con esto. El CENTE todo aplaude. Tan es así que pues probablemente su líder sindical probablemente vaya a ser gobernador de su entidad. Entonces pues ahí lo dejamos. Ya no me gano a hablar. Muchas gracias, licenciado. Bueno, pues según datos del INEGI somos 2 millones de docentes en activo. Entonces, como ustedes saben, o sea, somos un grueso de la población muy grande, ¿sí? Que prácticamente tendríamos que estar trabajando de manera conjunta, de la mano, para ir, yo creo, mejorando esta sociedad en la cual, se dan cuenta, si no metemos manos, pues, cada vez está peor, ¿no? Maestra Caro, maestra Gaby, maestra Pau. Yo quisiera seguir platicando y teniendo esta charla, sin embargo, bueno, pues el tiempo también es como muy limitado para todos nosotros, mañana es día laboral. Entonces yo quisiera, ya que los tenemos aquí, comprometerlos a ustedes, sí, delante de todo México y el mundo que nos acompaña esta noche, a que tengamos otra charla así, a que tengamos otra reunión de esta, porque pues es tan informativa, tan fructífera para todos los compañeros y para todos nosotros, que sí hace falta. Por ahí lo decían en algunos de los comentarios, que este tipo de contenidos es lo que nos enriquece, y lo hablabas tú también, ¿no? Armando, acerca de que entre más informados estemos, pues menos situaciones perjudiciales nos pudieran pasar. Entonces, yo quisiera como que sí pudiéramos tener en otro momento otra colaboración, o que coincidamos para que más compañeros se puedan unir, para que podamos también compartir esta información, que les llegue a todos los que estamos interesados en esto, y bueno, ampliar un poco más, porque de que hay muchísimos temas, por aquí ya estaban sacando la función de los psicólogos desde el nivel inicial hasta también, por supuesto, a nivel medio superior, que también nos compete esa educación. Sin embargo, no podemos abarcar todo en estos momentos. Entonces, si quisiéramos que nos acompañaran más adelante. Entonces, ¿qué dicen? ¿Nos acompañan? Pues yo en lo particular, con todo gusto, si la agenda nos lo permite, nos programamos, si no, pues no hay problema. Y siempre es importante, y para mí es un placer cuando me hacen invitaciones de esta naturaleza. Cuando me la propusieron al inicio de esta semana fue algo que dije sí, porque hay mucho que hablar. Lo decía Paco Ignacio Taibo hace unos meses, hay que adueñarnos de estos canales en donde la sociedad estaba enfrascada en los canales oficiales,
en lo que nos querían vender y en lo que nos transformaban lo que supuestamente era bueno para la sociedad. Y este es el resultado que tenemos en la actualidad con chavos y padres que están educando chavos que se educaron con ese modelo educativo de la televisión de la caja estúpida, ¿no? Pero creo que tenemos opciones. Y el TikTok, aunque muchos demeritan, ay, es un TikTok. No, muchachos, o sea, el TikTok es un canal en el que si lo sabes utilizar, no solamente es enseñar cuerpo, es enseñar cuestiones de carácter más allá, que son la filosofía, el entendimiento, la comunicación, la psicología, la abogacía y muchos otros temas tan muy importantes, y canales como este ayudan. Docente, toma nota, apunta, estos consejos pueden servirte no necesariamente a ti, a alguien que conozcas y que pueda hacer la diferencia entre estar bien y estar no tan bien. Claro que sí, profesoras, con todo gusto, nos coordinamos y pues les agradezco la invitación. Les voy a hacer un pequeño comentario a ustedes. Nosotros tenemos un programa para docentes en Facebook, en el canal cdmnoticias.com, por ahí en mi canal lo pueden encontrar. Los lunes de cada 15 días tenemos programa y vamos a abordar temas como este, temas del aula, los derechos humanos, los abusos que hacen los padres, los abusos que hacen docentes también y los directivos, y muchos temas en cuestiones pedagógicos. Los invitamos para que también puedan ver este contenido, y pues mi contenido que da cápsulas que puede hacer la diferencia entre cómo tener un contenido de un aula con una bitácora o desde una situación de una, ¿qué debes de conocer a la persona? Y pues muchas gracias y con todo gusto. Ok, pues bueno, de mi parte con gusto, incluso si tienen interés podemos trabajar con casos prácticos, pueden ponernos algún ejemplo y podemos desarrollar qué estrategias, qué técnicas podemos utilizar, podemos hacer algunos ejercicios. Por mí no hay ningún problema, síganos en nuestros canales, por allá conocen el de Armando, el mío Leocardo MX, y también que nos sigan en la parte de los programas, tanto que tiene Armando y como hay algunos que tengo yo, entonces sin problemas y podemos ahondar, porque creo que es muy corto el tiempo para poder comenzar a gestionarlo todo, ¿no? Hay muchas cosas, muchas técnicas que se pueden utilizar. Pues sí, muchas gracias a ambos. De verdad aplaudible todo lo que nos han compartido. Híjole, no hay moneda de cambio de verdad que les pueda pagar, ¿no? Lo que acaban de hacer en colaborar con esta organización de profesores que, bueno, estamos enfocando en ayudarles, en brindarles estrategias, en orientar, en capacitarnos, ¿no? Mutuamente, porque no se ha dado, ¿no? No se ha dado, no había espacios como estos. Entonces estamos muy interesados en continuar con estas situaciones. También comentarles que vamos a ver casos reales de éxito de docentes que también se han enfrentado a estas situaciones, incluso de calificaciones, ¿no? Cuando una mamá ¿no? Pero se aferran, ¿no? En tener 10 y realmente hay sustento, hay fundamento legal que realmente no valida esta situación, ¿no? Y todo por una beca, ¿sí? Y todo por tener, ¿no? Un recurso monetario, entonces ponen en riesgo la integridad física y psicológica de sus propios hijos, ¿no? Entonces hay casos de éxito que también les vamos a compartir y ojalá que pudiéramos abordar en días posteriores con ustedes, licenciado Armando, licenciado Leo, ¿no? Muchísimas gracias. Maestra Gaby. Muchas gracias. Sugerencias, quejas falsas, temas como lo que detona el que una madre o padre esté inconforme con una calificación y que inclusive pueda generar una queja en órgano interno, a lo mejor no falsa, pero sí porque considera que no está siendo atendida en su petición. Entonces, creo que de aquí podremos abordar, como dice Leo, muchos temas que realmente pasan día a día en el aula, lo que sucede con esas situaciones de los maltratos por parte de personal directivo hacia docentes, el acoso que sufren las profesoras cuando son mujeres y son madres, el acoso que sufren el personal que por ahí decía, ¿no? Cuando alzamos la voz nos llaman revoltosos. O sea, debamos de entender que los derechos no se están negociando, los derechos se adquirieron y por la lucha de mucha gente. Entonces, cuando lo entiendan nuestros directivos, que no le estoy pidiendo nada fuera de la normatividad, es ahí cuando podemos decir que con que una persona que esté a cargo de funciones directivas pueda entender el mensaje que podamos dar desde este canal o desde otros varios,
eso nos va a hacer la diferencia y que realmente estamos aportando algo de valor, porque la sociedad está complicadísima. No quiero ser así como fatalista, pero la verdad, estamos en una situación complicada. Gaby, ¿puedes conectarte para para que te despidas o me despido yo? ¿Sí me escuchan? Ya. ¿Ya? Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias, abogado Armando, psicólogo Leo, muchísimas gracias por esta información. A nosotros nos toca difundirla y ayudar a los maestros a ser más conscientes y más informados, porque así solamente venceremos. Muchísimas gracias a todos por su participación de hoy, a todos los profes que se conectaron a este live, muchísimas gracias. Ya lo dijo Caro, ya está el compromiso aquí de Leo y de Armando, vamos a seguir trabajando juntos para estar informados, para ser conscientes y para hacer nuestra labor día con día mucho mejor. Mientras mejor estemos informados y con más conciencia, podremos trabajar ya sin ese miedo que tenemos, porque un docente no tendría por qué tener miedo en sus aulas. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, su compañía y saludos. Maestra Paulis. Nada, pues yo creo que súper valiosísimas todas las aportaciones y pues yo quedo muy ansiosa, muy emocionada de todo lo que hay que trabajar, de todo lo que hay que conocer, de todo lo que hay que aprender, justamente para dejar de vivir en esta paranoia que vivimos, porque sí se necesita mucha conciencia, desde el docente hasta cualquier individuo de la sociedad. Muchísimas gracias y pues quedamos atentos a la siguiente sesión. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche. Esperamos que esta reunión sea muy prontito. Todo depende en cuestiones de la agenda de cada uno de nuestros especialistas y por supuesto de la agenda que nosotros estamos teniendo. Les recuerdo que el día de hoy tuvimos también voy a hacer un gol, pero tuvimos una mesa de trabajo ya por ahí con las autoridades. Les estaremos compartiendo en los grupos qué es lo que estamos haciendo. OPEP en estos momentos está trabajando muchísimo y diariamente les estamos compartiendo en qué es lo que estamos, qué es lo que vamos. Y bueno, pues por ahí vacaciones nosotros ni vamos a tener porque también tenemos mucha información para todos ustedes. Entonces, los que no se han suscrito a nuestros canales, recuerden que tenemos Facebook, OPEP, CDMX, tenemos WhatsApp con cada una de las alcaldías o está el grupo general, tenemos Telegram, tenemos TikTok, por ahí tenemos X, tenemos Instagram, tenemos todas las redes sociales. A cada uno de nosotros, a mis compañeros y a mí, síganos en nuestras cuentas independientes porque de todas maneras por ahí también les subimos información. Su servidora, Caro Andrade, o en usuario Caro AC. Aquí los espero, me encanta reunirme con ustedes. Muchísimas gracias Armando, muchísimas gracias Leo, fue enriquecedora para mí, fabulosa para mí y yo quiero más, pero bueno, al momento es poco a poquito para que todos se vayan agregando. Entonces, muchísimas gracias. Les recuerdo que en OPEP, unidos somos más fuertes. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego, muchas gracias. Bye bye. Bonita noche. Chao.